¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto por acompañarnos. Mi nombre soy la doctora Franco, Celina Franco, ya 6 años como endocrinóloga, actualmente laborando en la Clínica Sana. Bueno, espero que este webinar sea de mucha ayuda para ustedes, que podamos resolver sus dudas, ¿no? Que para eso estamos. A ver, vamos a empezar el día de hoy. Entonces, hemos tratado de hablar de un tema muy importante como es el tema de la obesidad, ¿no? La obesidad es considerada una enfermedad. ¿Y por qué partimos desde ahí? Porque durante mucho tiempo se veía diciendo que la obesidad más bien es un factor de riesgo para hacer diabetes, un factor de riesgo para hacer hipertensión, para hacer un evento cardiovascular, y que teníamos que ir sumando factores para recién llegar a una enfermedad. Pero si nosotros buscamos la definición de enfermedad según la Asociación Americana de Medicina, pues va a ser una alteración del funcionamiento normal de algún aspecto de nuestro cuerpo, que va a ocasionar signos, síntomas y va a tener una elevada mortalidad. Entonces, si eso lo extrapolamos al tema de la obesidad, pues en la obesidad hay una alteración del funcionamiento, ¿de qué? De nuestro centro del apetito y la saciedad, donde se altera este funcionamiento, donde hay una mayor cantidad de ingesta, un menor gasto físico, ¿no? Esto genera signos y síntomas. Por ejemplo, cuando estamos con obesidad, vamos a tener dolores articulares, vamos a estar cansados, fatigados, no vamos a tener un sueño completo, reparador. Entonces vamos a tener esas molestias. Asimismo, va a tener elevada mortalidad. ¿Por qué? Porque nos puede dar un infarto cerebral, un infarto cardíaco o ayudarnos a desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, la obesidad sí se considera una enfermedad. ¿Y cómo estamos actualmente en casos de obesidad? Hay más de 2.000 millones de personas en todo el mundo afectadas con esto. Y de esto, cada año, 4.000 personas mueren por este tema de obesidad. Ya esta cifra se ha triplicado desde las estadísticas de 1975 y cada vez sigue aumentando y se proyecta más muertes por esta enfermedad. Y acá en el Perú, ¿cómo vamos? Según la encuesta ENDES, ya del 2021, tenemos que la cantidad o la proporción de pacientes obesos, ya varones, es el 65.6% y de mujeres el 62.7%. Es decir, hay más varones con obesidad que mujeres. 2. Tenemos que tener en cuenta que dependiendo dónde estemos, si estamos en zona rural o urbana, ¿dónde se presentan más los casos de obesidad? Pues en la zona urbana con 66.2% y la zona rural con 48.7%. ¿Y eso a qué se debe? En que en la zona urbana tenemos libre acceso a la comida que conocemos como comida chatarra, ¿no es cierto? En cambio, en la zona rural todavía no hay eso, pero sí hay una ingesta excesiva de carbohidratos y baja en proteínas. Muy bien. Ahora, ¿qué factores hacen que uno llegue a tener obesidad? Hay que tener en cuenta, si ustedes se fijan en esa balancita que ven en su pantalla, pues se trata de un equilibrio, ¿no? Entonces, tenemos una persona sana, delgada, cuando vemos que lo que consume es menor que lo que gasta. Pero cuando empieza a consumir más de lo que gasta, entonces empieza a desarrollar el sobrepeso y luego la obesidad. Pero esto no es así de sencillo. ¿Por qué? Porque también hay factores genéticos, hay genes que nos heredan, donde nos van a decir cómo se va a distribuir nuestra grasa corporal, si a predominio abdominal, ¿no? Como una manzanita, a predominio de las caderas, como una pera. Entonces ya es nuestro factor genético que hace que así se disponga nuestra grasa. El factor edad.
Es muy diferente tener, como se dice, obesidad cuando uno es adolescente, joven o cuando uno ya entró a otro ciclo de la vida, como en el caso de las mujeres, la posmenopausia. La pérdida de peso incluso durante esas etapas es diferente, ¿ya? Y hay factores metabólicos, hormonales, donde vamos a tener una serie de hormonas involucradas dentro del apetito, la saciedad, ¿no? La leptina, la grelina, la insulina, que vamos a ver que se empiezan a alterar durante estas etapas, empezando desde el sobrepeso hasta llegar a la obesidad. Y generalmente nosotros, ¿cómo diagnosticamos que un paciente tiene obesidad? Generalmente lo hacíamos, ¿no? Midiendo el índice de masa corporal, que seguro muchos de ustedes ya lo conocen, que es la relación entre el peso y la talla al cuadrado. Y según eso teníamos valores, ¿no? Hablábamos de una persona, así como ven en la figura, delgadita, ¿ya? Que es una persona eutrófica, es decir, que tenía un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, y más bien delgada cuando tenía menos de 18.5. Aquellas con obesidad que pasaban los 30 y obesidad severa más de 40 de IMC. Pero esta relación solo nos decía el riesgo que tiene una persona, pero no nos permite medir la grasa corporal, no nos permite ver cómo está distribuida. Por lo tanto, no es un buen marcador para determinar salud o enfermedad. Entonces, es por eso que hoy la reciente clasificación para hablar de obesidad involucra no solo la relación que existe entre nuestro peso y nuestra talla, sino también nuestra composición corporal. Y si ustedes miran la figurita, se van a dar cuenta. Imagínense, tenemos un paciente con sobrepeso, un índice de masa en 28, y tenemos pacientes con obesidad que tienen índice de masa corporal más de 30, ¿ya? Entonces tenemos con 30, con 36. Pero vamos a averiguar si ese paciente tiene exceso de grasa corporal. Si ese paciente con obesidad tiene exceso de grasa corporal, ¿ya? O tiene, ¿cómo se llama?, sus signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, si nos ponemos en la figurita número 2, no sé si logran verla, entonces tenemos un paciente con IMC en 30, ¿ya? Su diagnóstico es obesidad, pero no tiene exceso de grasa, ¿ya? Tampoco tiene signos ni síntomas de enfermedad. Entonces, en estos casos estamos sobrediagnosticando la enfermedad. ¿Y en quiénes entra en estos parámetros? ¿A quiénes colocamos acá? Colocamos a aquellos pacientes que hacen ejercicio, aquellos pacientes que tienen gran masa muscular, los atletas, ¿no? Que entrenan duro en el gimnasio. Entonces su índice de masa corporal es alto, por lo tanto sería inadecuado catalogarlos como pacientes obesos. Sin embargo, si pasamos a aquellos pacientes que no llegan a la obesidad, solamente tienen sobrepeso, como pueden ver en la figurita número 1, pero ya tienen exceso de grasa, ya tienen signos y síntomas. Entonces, estas personas están infradiagnosticadas de obesidad, porque ya tienen recordemos que la obesidad es un exceso de grasa en nuestro cuerpo. Y bueno, luego tenemos aquellos pacientes cuyo IMC es más de 30, tienen obesidad, aquellos que ya tienen exceso de grasa, aquellos que tienen signos y síntomas de la enfermedad, como ustedes pueden ver en la figura número 4, a los que los hemos catalogado como obesidad clínica. Y aquellos pacientes que no tienen, solo tienen el exceso de grasa corporal, más no signos ni síntomas, se les conoce como obesidad preclínica. Eso es lo nuevo que se está usando en terminología de obesidad. Entonces, la definición y las medidas actuales de obesidad no siempre reflejan el estado de salud o enfermedad a nivel individual. Por lo tanto, ahora utilizamos otras herramientas donde nos interesa mucho la distribución y el porcentaje de grasa corporal. Entonces, cuando hablemos de obesidad preclínica, vamos a estar entonces en un paciente que sí o sí va a tener un IMC más de 30, pero tiene que tener un exceso de grasa corporal, es decir, un perímetro de cintura, si hablamos de mujeres, más de 88.
Entonces, igual en un varón, dependiendo las guías que utilicemos, no más de 94 o 102. Entonces, este grupo de personas ya tienen mayor riesgo. Si bien es cierto, no tienen signos ni síntomas de enfermedad, es decir, no están con dolor de rodillas, no tienen fatiga, no tienen problemas de trastornos del sueño, ¿ya? Pero sí involucra un riesgo, un mayor riesgo de llegar a la obesidad clínica, de aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes mellitus tipo 2. Y ya la obesidad clínica ya es una enfermedad crónica, es decir, cuando hablamos de crónica ya hablamos que es para toda la vida. Entonces, controlarla es un tema más complicado y se va a caracterizar porque va a tener signos, síntomas, como definíamos, como toda enfermedad de disfunción orgánica continua. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que viven con obesidad tienen la función reducida, es decir, tienen dificultad para respirar causada por los efectos que tiene la obesidad sobre nuestro corazón, nuestros pulmones. No es lo mismo subir 2 pisos una persona delgada, eutrófica, que una persona que tiene obesidad. Se va a cansar. ¿Ya? 2, el dolor de rodillas, el dolor de cadera, porque estamos diseñados para cierto peso y nosotros le ponemos un exceso de peso, 10 kilos, 20 kilos, entonces esas rodillas se afectan, es un factor de riesgo para hacer artrosis. Y luego entramos en un círculo vicioso, ¿no? Paciente está con obesidad, está gordito, las rodillas están afectadas, se le indica bajar de peso tanto el traumatólogo o el reumatólogo que lo esté evaluando, y sin embargo nosotros decimos muévete para bajar de peso y el movimiento les genera dolor, no se mueven y entramos en un círculo vicioso, ¿ya? 2, hay anomalías metabólicas y hay una disfunción de varios órganos, no solamente las articulaciones del corazón, sino también los riñones, el sistema nervioso, el sistema urinario. Entonces, es acá como podemos ver cómo la obesidad afecta todos nuestros sistemas, todos nuestros órganos. ¿Ya? A nivel neurológico, los pacientes con obesidad se pueden quejar de dolores de cabeza, ¿ya? Que simulan un tumor cerebral, es decir, un dolor de cabeza que inicia en la mañana, ¿ya? Que puede estar asociado a náuseas, vómitos y que se les conoce como un diagnóstico de pseudotumor cerebral. También puede generar problemas cardiovasculares, va a generar dislipidemias, elevación de colesterol, triglicéridos, hipertensión, problemas de coagulación, factores endocrinos, disrupciones endocrínicas, diabetes. Si tengo obesidad cuando soy niño, cuando estoy arrancando la pubertad, voy a desarrollar una pubertad precoz. ¿Y cuál es el efecto de esa pubertad precoz? La talla baja. ¿Ya? Un síndrome de ovario poliquístico en mujeres, un hipogonadismo en varones, los niveles de testosterona se reducen y no se trata de suplementar con testosterona, se trata de cambiar nuestra composición corporal, alteraciones musculoesqueléticas, dolores de cadera, de rodilla, piernitas arqueadas, glomeruloesclerosis, que son lesiones en el riñoncito, problemas gastrointestinales, vamos a generar cálculos biliares, vamos a generar hígado graso. Hoy en día, pues el tema de la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica ha aumentado enormemente y pues si llegamos a una cirrosis, pues ya es, como se dice, condenarnos a muerte. Problemas pulmonares, ¿no? Dificultad para conciliar el sueño, despertarnos en la noche, el famoso síndrome de apnea obstructiva del sueño, intolerancia al ejercicio y fuera de los problemas psicosociales que son los que quizás muchas veces generan más merma en las personas, ¿no? Baja la autoestima, la depresión, aumenta los trastornos de ansiedad. Entonces, toda una disfunción multiorgánica. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente con elevado peso, con obesidad, y si a esto le sumamos, ¿no? Los criterios, ¿no?
donde vamos a valorar no solamente el peso, sino también el tema del exceso de grasa. Entonces vemos un varón que tiene un perímetro de cintura más de 94 y en mujeres más de 88, y si a eso le sumamos una presión arterial elevada mayor o igual de 130/80, le ponemos alteraciones lipídicas, no triglicéridos por encima de 150, HDL bajo, menos de 50 en mujeres, menos de 40 en varones, y el tema de la glucosa alterada, sea en ayunas, o sea una intolerancia a la glucosa, o sea, 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa. Si sumamos 2 de estos factores asociados a estos perímetros de cintura, vamos a hacer el diagnóstico de un síndrome metabólico. Entonces, ¿cuál es la importancia de como se dice, englobar en un solo diagnóstico a este tipo de pacientes? ¿Por qué? Por la elevada mortalidad cardiovascular. No es lo mismo, tengo una obesidad donde no me está generando alteraciones, como hablamos de la obesidad preclínica, que tener un paciente con ya más alteraciones. ¿Por qué? Porque la mortalidad cardiovascular se va a elevar. Y si son varones o mujeres posmenopáusicas, mayor aún. Ahora, esto nos va a llevar a una diabetes. Entonces, cuando hay una diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? La tipo 2, cuando hay un exceso de grasa, ¿ya? Se va a generar una resistencia a la insulina. Cuando yo como, ¿ya? Todo se transforma en glucosa. Mi páncreas va a liberar insulina y esa insulina se va a guardar dentro de las células, que es el alimento para mi cuerpo. Pero a medida que yo tengo obesidad, esa grasita es un cerrojo para que no entre la glucosa con la insulina. Entonces mi páncreas dice, hay mucha glucosa, voy a empezar a producir más insulina para guardar. Son los primeros estadios donde hablamos de resistencia a la insulina, luego pasamos a una prediabetes, y ya cuando mi páncreas se fatiga, se cansa, entonces por mucho que produzca insulina, esta no es suficiente para bajar los niveles de glucosa, y es ahí donde debutamos con diabetes. Entonces, cuando nosotros en un paciente investigamos si puede tener diabetes o no, entonces vamos a buscar en un paciente que tiene sobrepeso o obesidad asociado a factores de riesgo, ¿no? Que tenga un antecedente familiar, que tenga hipertensión, que tenga síndrome metabólico. En ellos vamos a buscar el diagnóstico de diabetes. También en aquellos pacientes que ya tienen un antecedente de prediabetes o en aquellas mujeres que han hecho diabetes gestacional, ¿de acuerdo? Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 va a representar el 90-95% de todos los casos de diabetes. Y como ya les expliqué, pues esto va a deberse debido al sobrepeso, a la obesidad. Muy bien. Listo. ¿Y cómo hacemos este diagnóstico de diabetes? Ustedes deben recordar que ustedes mismos seguro, si han tenido algún familiar, amigo, ¿no? Que empieza a bajar de peso súbitamente, empieza a tomar mucha agua, orinar bastante, y ¿qué pensan? Uy, puedes tener diabetes. Pues sí, esos son los síntomas cardinales, ¿no? Mi cuerpo no le está llegando glucosa, toda la glucosa está afuera, entonces manda señales a mi cerebrito de que necesito comida. El paciente comemos mucho. 2, la glucosa, como no entra, sobrepasa el umbral renal, entonces empieza a filtrarse por la orina. Perdemos mucha glucosa por la orina. Como jala glucosa, también se pierde agua. El paciente orina mucho, se deshidrata y eso desencadena que tenga mucha sed. Entonces, un paciente que tiene exceso de apetito, que lo conocemos como polifagia, aumento de la sed, polidipsia, orinar bastante, poliuria y pérdida de peso, decimos ya es un paciente que muy probablemente tenga diabetes. Le sacamos un examen sérico, una glucosa de la venita, no importa si comió o no comió, no importa el horario. Y si esta sale mayor o igual a 200, diagnosticamos diabetes, no necesitamos más. Pero en los demás pacientes en los que vemos, los que estamos estudiando, una paciente que tuvo diabetes gestacional, una paciente que ha tenido prediabetes, un paciente que tiene sobrepeso, obesidad, que tiene un antecedente familiar, la etnia, ¿no?
asociada o tiene hipertensión o tiene una dislipidemia, ¿ya? O usamos fármacos como corticoides, ¿ya? Entonces en ellos vamos a buscar el diagnóstico a través de una glucosa en ayunas sérica, sangre de la vena, y si este es mayor o igual a 126 es un criterio para tener diabetes. Lo otro es la tolerancia oral a la glucosa, en la que le damos a un paciente una carga de 75 gramos de glucosa. Primero tomamos una glucosa basal, luego ingerimos los 75 gramos de glucosa y luego medimos la glucosa a la hora y a las 2 horas. El valor de las 2 horas es el que se utiliza para hacer el diagnóstico de diabetes cuando este es mayor o igual a 200. Y la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, que nos traduce un promedio de la glucosa 3 meses hacia atrás. Entonces, de estos criterios necesitamos 2 para hacer un diagnóstico. Entonces, cuando ustedes estén frente al médico y les digan, mira, hay probabilidad de tener diabetes, sí o sí va a tener que confirmar el diagnóstico. De acuerdo con otra prueba de estas, se requieren 2 de 3 pruebas para hacer nuestro diagnóstico de diabetes. Y una vez que el paciente tiene diabetes, ya es más, incluso desde que el paciente ya tiene resistencia a la insulina, prediabetes, ya se va generando daño en los vasos más pequeñitos y los vasos más grandes de nuestro cuerpo. Y es ahí como se dan las complicaciones propias de la diabetes, las microvasculares y las macrovasculares. La microvascular lo llamamos así porque afectan los vasos más pequeñitos y es este exceso de glucosa que va a generar radicales alterados que van a dañar nuestra retina y van a ocasionar la retinopatía diabética. Ven una retina bonita y al otro lado con puntitos rojos que son hemorrágicos. No da síntomas, ¿ya? No es que mi agudeza visual estoy disminuyendo la visión, no, de la noche a la mañana fue una cortina negra, desprendimiento de retina, ¿ya? Hemorragia retiniana. Entonces, siempre el problema de tener diabetes es que es una enfermedad silenciosa. No nos duele, ya, excepto si tenemos neuropatía. El otro daño es la nefropatía diabética. ¿Y cómo vemos la nefropatía diabética? Generalmente pacientes que empiezan a orinar con espuma. Entonces ya hay un daño. Muchas veces el nivel de creatinina, la función renal está bien, el paciente orina, pero los poritos del riñón empiezan a abrirse. Luego tenemos la neuropatía. La neuropatía genera generalmente dolor, tipo quemazón, como ven en la figura, tipo hincadas, tipo punzadas, descargas eléctricas o una sensación de frío doloroso. Pero este afecta los miembros inferiores, o sea, afecta los pies y las manos. Siempre, la mayoría de veces, el 95% es bilateral. Los 2 pies, las 2 manos, y avanzan como si uno se pusiera un calcetín o unos guantes, ¿ya? Dentro de esas son las complicaciones microvasculares, que incluso empiezan desde antes de tener diabetes y las tenemos que ir chequeando desde que hacemos el diagnóstico a nuestros pacientes. Y luego vienen las complicaciones macrovasculares de los vasos más grandes y ahí está nuestro corazoncito. Nos puede dar un infarto cardíaco. 2, el infarto cerebral y también afectarse las arterias grandes que irrigan nuestros pies y generar una insuficiencia arterial periférica, un pie diabético tipo isquémico. Entonces, si el origen de todo, de tanto la diabetes, síndrome metabólico, es el exceso de peso, el plan es bajar de peso. Y si nosotros nos ponemos objetivos, podemos ir reduciendo complicaciones propias de esta enfermedad. Es así, si bajamos el 5% de peso, mejora la presión arterial, mejora la hiperglicemia. Entre un 5 y 10% vamos a tener una diabetes controlada, vamos a mejorar la disfunción, la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, que es el hígado graso por el exceso de peso, el síndrome de ovario poliquístico, las dislipidemias. Si somos más
intensos en nuestra pérdida de peso y llegamos entre un 10 y 15%, hablamos de prevenir los eventos cardiovasculares, la esteatohepatitis, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, la osteoartrosis. Y ya cuando vamos más allá, más del 15%, hablamos que podemos remitir la diabetes, reducir la mortalidad cardiovascular y controlar el tema de la falla cardíaca. ¿Ya? ¿Y cómo podemos hacer todo este proceso? Porque ya vimos cómo estamos en cuanto a obesidad, qué nos desencadena la obesidad y cómo podemos cuidarnos. Todo inicia que nosotros seamos el centro, que tratemos de buscar nuestro bienestar, porque todo influye. Hemos visto que hasta los factores psicológicos influyen en lo que vamos a comer, en la cantidad de comida a ingerir, incluso hasta intentar hacer un hábito muy saludable. Si le genera estrés al paciente, va a generar que fracase. La cosa es que de a pocos ir tratando de normalizar y tratar de tener una vida saludable. Y todo empieza durmiendo. Hay que tener un sueño reparador, tratar de dormir entre 8 a 10 horas. 2, una alimentación sana, donde las nutricionistas nos ayudan, pero en fácil debemos de tener nosotros los 3 grupos de macronutrientes en cada comida, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Tener nuestras proteínas, que son nuestros alimentos constructores y los que nos van a dar saciedad, ¿ya? Los carbohidratos que nos van a dar energía, y es ahí donde tenemos que trabajar. No se trata de quitar el carbohidrato, sino de comer la cantidad que necesita mi cuerpo, porque es la energía para yo hacer mis actividades diarias. Y tercero, la grasita, ¿no? De preferencia, que es la grasa saludable, donde tenemos la palta, la aceituna, el aceite de oliva. Hay distintos tipos de dietas, ¿no es cierto? Van a salir muchas dietas, aquellas donde tenemos la dieta mediterránea, la dieta DASH, la Atkins, tenemos según el tiempo de la ingesta de alimentos. No importa el tipo de dieta que uno puede elegir, porque la mayoría se va a tratar de hacer una restricción calórica, ¿ya? Entonces, recordemos nuevamente nuestra balancita y vamos a tratar de que a nuestro ingreso de alimentos, le quitemos aproximadamente entre 300 y 500 calorías, ¿ya? Y luego elegir la dieta que mejor se adapte a cada persona, ¿ya? Dentro de todas las estudiadas vamos a tener que la mediterránea es la que quizás es más manejable, más fácil de cumplir. Pero si el objetivo solamente es pérdida de peso, cualquier dieta puede funcionar. La cosa es encontrar cuál se adapte mejor a nosotros, a cada persona. Ahora, recomendamos generalmente la dieta mediterránea porque tiene mayor evidencia científica en cuanto a los beneficios para la salud. Aparte, gracias a Dios tenemos la posibilidad de poder cumplirla acá porque tenemos todos los nutrientes, tenemos frutas, hortalizas integrales, legumbres, tenemos aceite de oliva, muy bien. Entonces, ahora, el tiempo de las comidas, ¿no? Se habla de tiempo de restricción en comida, es decir, tengo 8 horas para comer y 16 horas para no comer. Eso es variable, ¿funciona? Claro que funciona, pero por un tiempo y no todos los pacientes son tributarios de hacerlo. Lo mismo que el ayuno intermitente, ¿no? Y el ayuno intermitente, pues, ¿qué nos dices? Hay días que no voy a comer y hay un día que voy a comer, pero una dieta hipocalórica, baja en calorías. Entonces, y dentro de esa dieta hipocalórica yo tengo que colocar por lo menos 2 gramos de proteína por kilo de peso. O sea, tiene que ser rica en proteínas. No se trata solo de no comer y el momento que me toca comer, pues como una galleta, como un postre. No se trata de eso, ¿ya? 2, si vuelvo a mi balanza y voy a ingresar menos comida, ahora tengo que gastar lo que ingresa. Entonces, ¿y uno cómo lo gasta?
Primero, el ejercicio cardiovascular. El ejercicio cardiovascular es nadar, manejar bicicleta, correr, jugar básquet, pero esta actividad tiene que ser continua. Uno tiene que empezar de a pocos, 10 a 15 minutos diarios, luego ir incrementando cada 5 minutos cada semana hasta llegar a los 45 o 60 minutos diarios, acompañados de ejercicios de resistencia 3 veces por semana con carga progresiva. Hoy en día se ha visto que el músculo es muy importante para que nos ayude a perder peso y sobre todo nos ayude a mantenerlo. Es salud. Tener músculo, ustedes tienen que verlo como salud. Entonces, y fuera de esas dos cosas, movernos, estar en actividad. No estar sentaditos, pararnos, hacer las pausas activas, movernos. Entonces el tratamiento es movimiento. Claro, después vamos a tener tratamientos ya cuando vamos la parte de los estilos de vida, luego prosperamos, ¿no? Si el paciente no logra bajar de peso, pues si ya tiene indicación, utilizaremos distintos fármacos para tratar el tema de la obesidad. Hoy en día ya disponemos de mucho arsenal terapéutico para tratar la obesidad, entonces ya hay que echar mano de ellos, porque no solo, como ustedes ven, se trata de reducir el peso, sino las complicaciones. Y bueno, llegamos también al tema quirúrgico, ¿no? Donde hay tratamientos como una banda gástrica, manga gástrica o cirugías ya más mayores, ¿no? Cirugías restrictivas como el bypass gástrico. Muchas gracias, entonces nos vemos hasta un próximo webinar. Espero que esto haya sido de su ayuda. Un gusto, hasta luego, les esperamos en sala.